de captar, de comprender quizás, pero lo vamos a hacer práctico porque Dios va a ser el que va a guiar todo. Amén. Así que vamos a compartir en el libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, el versículo 8 al 10. Hebreos, capítulo 10, del versículo 8 al 10. Bueno, todo tiene que ver con lo mismo. Toda la escritura está entrelazada, está encadenada, una cosa lleva a la otra, y si uno se pone, por ejemplo, en las conversaciones que a veces tenemos, siempre va saliendo algo, y uno va conversando una cosa y aparece otro, y como que todo va entrelazado, ¿cierto? Como que todo está conectado en la Biblia. Así que vamos a compartir hoy día un tema que se llama Quita lo primero para establecer lo último. Hebreos capítulo 10, del versículo 8 al 10. Esto se llama Quita lo primero para establecer esto último. Y dice así, miren, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Gracias, Señor. Gracias, papito. Amén. Gracias, papá. Bueno, sabemos que el libro de Hebreos es un libro que está escrito ¿para quiénes? Para los hebreos, ¿cierto? A ver, ¿pero quiénes son los hebreos? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios, dicen. ¿Quién da más? Los hebreos, ¿se acuerdan quiénes son los hebreos? ¿O qué significa la palabra hebreo? Sacado de... Sacado, ¿cierto? Sacado era, parece. Sacado. Entonces, hebreo significan los que cruzan Los que de un cruzan. río a otro, de un lugar a otro, de una ribera a otra. Entonces, cuando se habla el libro de los hebreos, a veces no se entendía quién está dirigido. Bueno, dicen que está dirigido solamente al pueblo de Israel, ¿cierto? A los judíos, que se llamaban hebreos, pero en realidad está dirigido a todos los que han salido y a todos los que han pasado de un lugar a otro, de una orilla a otra. Entonces Abraham era un cruzador de ríos, y al primero que se le llama hebreo fue Abraham. Entonces Dios, miren hermano, vamos a ver cómo Él establece un pacto primero en el Antiguo Testamento con la nación de Israel, pero luego ese pacto Cristo lo cumple y se establece en base sobre un nuevo pacto. ¿Ya? Bueno, el ser humano, una vez que cae, lo hemos visto, que peca contra Dios, se separa de Dios, porque lo único que nos separa del Señor, ¿qué es lo que es? Es el pecado, ¿cierto? Y el pecado, ¿qué es lo que es? Es una naturaleza que nos habita y que nos hace mantenernos separados de Dios. O sea, Dios es santo y Dios no tiene relación con el pecado. Entonces, por ejemplo, a veces decimos, Dios ama a los pecadores. ¿Pero será tan así? ¿En qué sentido amará a los pecadores Dios? ¿Puede tener Dios comunión con un pecador? Igual es buena pregunta, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿pero puede tener comunión? No. No, ¿no es cierto? No puede tener comunión. ¿Por qué no puede tener comunión? Porque hay una barrera. Esa barrera es la naturaleza pecaminosa que adquirimos nosotros cuando caímos en el huerto de Edén. Entonces, eso nos impide, o sea, el pecado que permitió que nosotros perdiéramos comunión con Dios. Entonces, ¿qué hace Dios cuando el hombre adquiere esta naturaleza? Inmediatamente lo saca del huerto de Edén. ¿Se acuerda que el hombre fue destituido del huerto de Edén? Echado afuera. Y Dios pone unos querubines con espadas que se revolvían en fuego por todo el huerto de Edén. Y guardaban el camino al árbol de la vida.
O sea que el hombre ya no tenía acceso a poder disfrutar de Cristo una vez que cayó, porque el pecado lo separó. Nuestra naturaleza hoy día pecaminosa, caída, se le llama pecado. ¿Y a qué se le llama pecados? Porque la Biblia habla de pecado en singular y habla de pecados en plural. Entonces, cuando habla de pecados en plural, está hablando de la consecuencia o las acciones que nos lleva a cometer ciertas cosas, la naturaleza que portamos. La naturaleza que portamos es el pecado. Y eso es un poder que está intrínseco en cada ser humano. Nacimos desobedientes, nacimos mentirosos, nacimos buenos para pelear, nacimos buenos para blasfemar, nacimos... ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza tiene un conocimiento y ese conocimiento se expresa una sustancia que es una máquina para hacer lo malo. Eso nos separa de Dios. Entonces cuando el hombre cae, miren, se separa de Dios, comienza a amarse a sí mismo. Y ya Dios va quedando de lado, ¿cierto? Adán ya empieza a tener una descendencia conforme a su propia imagen, una imagen caída. Y todo el ser humano, miren, que nace con esta naturaleza. Entonces por esto Cristo le dice a Nicodemo, Nicodemo, tú te puedes saber toda la Biblia. Puedes ser el mejor en buenas obras. Quizás puedes ser el mejor vecino del vecindario. ¿Cierto? Puedes a lo mejor ser un reformador social, querer lo mejor para la gente, hacer comunidades, hacer ayudas sociales. Puedes ser una excelente persona, pero te falta nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, le dice el Señor, ¿cierto? Tú no puedes entrar al reino de Dios y menos lo vas a poder ver. O sea, no se puede entrar y no se puede ver. ¿Por qué? Porque nos habita una naturaleza que nos separa de Dios. Pero esta naturaleza sabe que tiene dos lados. Uno es bueno y el otro es malo. Por eso cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice que comió de este árbol, pero este árbol tenía un conocimiento. Y el conocimiento era bueno y malo. O sea que en el mundo, miren, todas las personas, hay personas buenas y hay personas malas. Nosotros exaltamos a las personas buenas. Pero para Dios, una persona buena y mala no hace la diferencia. ¿Por qué? Porque el fruto que comió y la naturaleza que porta es muerte. Porque este árbol produce muerte. Sea bueno o sea malo, da lo mismo. La persona necesita nacer de nuevo. Necesita una regeneración en su interior y volver a tener comunión con la vida que es Dios. Dios es vida, Dios es alimento. Dios no es una doctrina, no es una pauta de información. Dios no es historia. Dios es vida. Entonces este hombre se separa, cae, peca y Dios lo espera hasta el capítulo 10 más o menos de Génesis y el hombre no vuelve a Dios, no vuelve. Entonces Dios le hace un llamado aquí en Abraham, miren. Y a Abraham, Dios le invita a salir de todo esto porque Abraham vivía en Babel, que era Babilonia. Entonces él vivía ahí, el tipo adoraba a otros dioses paganos con su papá, con su familia, hasta que Dios lo llama y él se demora alrededor de entre 40 y 50 años, se cree en obedecer, sale de ahí y Dios le da una promesa, miren. Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y yo te bendeciré y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, le dice. O sea, había una promesa, Dios hace una promesa a Abraham. Y Abraham camina con esta promesa, pero Abraham era con Sara era estéril, pues. Y Dios le había ofrecido que iba a ser padre de una multitud de personas. Po. Entonces, Dios hace esta promesa, miren, y desde Abraham hasta que viene Moisés, miren, pasaron 430 años. Desde Abraham, que Dios le hace la promesa a Abraham, hasta que viene Moisés, miren, hay un periodo de tiempo de 430 años. Estos periodos de tiempo... Más de 400 años el pueblo de Israel se lo pasó bajo la esclavitud de los egipcios. Entonces ellos le servían a los egipcios. Ellos hacían ladrillos para construir, trabajaban todo el día, pero ahí se fueron multiplicando. Dios les fue dando familia. A los tipos les subían las horas, le ponían horas extras y los castigaban. Y todo el día estaban ahí cosiendo ladrillos para el enemigo, todo el día para... Esclavizados totalmente, po. Hasta que Dios los saca de ahí, miren. Y Dios los saca de ahí y Dios les da la salida y ellos salen, pasan el Mar Rojo y llegan al monte Sinaí.
En el monte Sinaí llegaron alrededor de 2,5 millones de personas, que fueron las que salieron de Egipto. Miren, Dios comenzó un pueblo con una persona, con Abraham. Abraham, miren, tuvo a Isaac, su hijo, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos. Y estos 12 hijos compusieron una nación. Y estos se llamaron los israelitas. Entonces, cuando ellos fueron cautivos por Babilonia por el hambre, llegaron 70 personas. ¿A dónde? A Egipto, perdón. A Egipto llegaron 70 personas. Y después se multiplicaron tanto durante 400 años que llegaron a ser 2,5 millones. Salieron, llegaron al monte Sinaí y Dios les da las tablas de la ley a Moisés. Miren. Dios les da las tablas de la ley. Y le dice esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no codiciarás, no, ni la mujer de tu prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre, no robarás, no matarás. Le da todos los mandamientos ahí. ¿Se acuerdan? Que pasó todo eso ahí. Entonces esto, miren, aquí comienza la ley. Y Dios le da una ley al pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué le da la ley Dios al pueblo? Para que la cumplan. Para que la cumplan. Para encaminar. Para encaminarlo. Para que sean bendecidos. Para que sean bendecidos. Porque igual habían bendiciones en la ley. Para que se den cuenta que no podían cumplirlo. Para que se den cuenta que no podían cumplirla, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios, al dar esta ley, al dar la ley, los 10 mandamientos y todas las leyes que vienen, porque no solo eran los 10 mandamientos, había leyes para los esclavos, había leyes morales, leyes de restituciones, leyes para el que robaba, habían distintos tipos de leyes. Entonces, Dios da la ley, hermanos, ¿para qué? Para que ellos se den cuenta que, como decía Jenny, para que se den cuenta que ellos no la podían cumplir porque no tenían la suficiente fuerza para poder cumplirla. O sea, el hombre natural, miren, hermano, el hombre caído, el hombre que nace, el hombre que se acerca a Dios, cree que hay que hacer algo para Dios y cree que hay que cumplir ciertas normativas, ciertos estatutos. Pero la ley solamente fue dada, ¿para qué? Para que el hombre se dé cuenta de que el hombre está caído y de que necesita de un Salvador, de que necesita de alguien que le pueda ayudar. Pero nosotros creemos que nosotros podemos hacerlo. Entonces, esta es la parte buena, miren, hermano, de la naturaleza caída. La parte que quiere agradar a Dios a través del cumplimiento de leyes, a través de la religión. Todas las personas que practican una religión, que viven en una religión, ¿qué hace el diablo? Utiliza la parte buena del hombre caído y le dice: tú puedes cumplirlo, tú puedes ser igual a Dios, tú puedes ser mejor, tú puedes imitar a Cristo, puedes ser igual a Cristo. Y esto, miren, se lo inyectó Satanás cuando le dijo a la mujer le dijo: no, si no podemos comer de este fruto porque el día que comamos vamos a morir. Y Satanás, ¿sabe lo que le dijo? No, le dijo: sí, eso es mentira. Lo que pasa es que Dios sabe, miren, metió a Dios, empezó a hablar mal de Dios y dejó mal parado a Dios. Y le dijo: lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comas de este frutito que yo te tengo, tú vas a ser igual a Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Le inyectó un conocimiento. Pero ¿sabe lo que hizo? Le ocultó a Cristo, al árbol de la vida que estaba en el mismo huerto. Entonces, hoy día, ¿qué hace el enemigo? Hace lo mismo. Miren, con las personas, le dice: tú puedes cumplir la ley, puedes cumplir todo lo que dice la Biblia, pero tú tienes que ser bueno, tú tienes que cumplirlo, tú tienes que esforzarte más, tú tienes que levantarte más temprano a orar, tú tienes que comportarte, tienes que dejar de mentir, tienes que ser un mejor cristiano. Estás orando muy poco, estás leyendo muy poco la Biblia, ¿verdad? Estás haciendo muy pocas ayudas sociales. Entonces, ¿qué hace el diablo? Seduce la parte buena, pero esa parte buena de nosotros es abominación a Dios. Dios no necesita ni lo bueno ni lo malo del hombre. Entonces Dios le da la ley al pueblo, a la nación, para que se den cuenta, ni por bien ni por mal, no tenemos ninguna posibilidad, po. Amén. Ninguna posibilidad. Entonces, ¿qué hace Dios? Miren, hermano. Entre Abraham y Moisés pasaron 430 años. Desde Abraham, que Dios le da la promesa que iban a ser todos bendecidos, todos iban a ser benditos. Es más, Dios le dice: oye, Abraham, ¿puedes contar las estrellas del cielo? No, dice: no, está muy difícil, ¿cierto? ¿Quién podría contarlas? Bueno, así va a ser tu descendencia. Pero ¿puedes contar el polvo o la arena del mar?
tampoco puedo. Y así va a ser tu descendencia. Entonces, de este hombre, de la bendición que Dios le da a este hombre, Dios hace dos promesas. Una es una promesa celestial y la otra es terrenal, que representa la arena del mar. La celestial es la iglesia, somos nosotros. Somos los llamados por fe. Y la terrenal es la bendición que Dios iba a traer a la nación de Israel. Entonces, a través de Abraham hay dos bendiciones. Todas las familias son benditas, sí, pero hay una familia que es bendita en lo alto. Y esta familia es la iglesia que somos cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo. Amén. Que estamos en su Señor. cuerpo. Entonces, esta es la promesa que Dios le hace a Abraham. Pasa la ley y desde la ley, miren, desde la ley que fue en el monte Sinaí hasta que viene el Señor Jesucristo, pasaron 1400 años. 1400 años desde Moisés hasta Cristo. En este periodo de tiempo, Dios necesita comunicarse con el hombre. El hombre perdió comunión con Dios. El hombre ya no podía tener la comunión que tenía antes en el huerto de Edén antes de caer. Por ejemplo, Dios hablaba con Abraham, o sea, con Noé, perdón, con Adán. Dios hablaba con Adán en el huerto de... Sí, de maní. Así. en el huerto de Edén, ¿cierto? Dios hablaba con Adán y tenía comunión y fluía. Y no sabemos cuánto tiempo pasó que tuvieron esa comunión rica con Dios y Adán, no lo sabemos. Hasta el tiempo de la caída no sabemos cuánto tiempo ellos tuvieron esta comunión. Adán caminaba, Adán nadaba bajo el agua, le puso nombre a todos los animales, cosechaba la tierra, se alimentaba, comía, bebía. No le interesaba, andaba desnudo, no tenía vergüenza. Entonces, este estilo de vida que tenía ahí no era ningún problema. Entonces, pasó este periodo de tiempo entre Moisés hasta Cristo, 1400 años. Entonces se perdió esa comunión de saber de qué me estaba hablando Dios. Eso ya no lo tenía el hombre. No tenía un lenguaje comunicativo con Dios, porque el pecado los separó. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios es inteligente. ¿Usted sabía que Dios es inteligente? Sí, ¿O no? obvio. ¿O Dios es tonto? ¿Será tonto Dios? Ay, no. ¿Será Dios que Dios le faltará algo? Como que Dios no sabe lo que estoy pasando. ¿Habrá algo que Dios no sepa? ¿Habrá algo que Dios no puede hacer? No, Señor. Sí, hay algo que Dios no puede hacer. Déjalo. Una es dejar de amarnos a la persona de Cristo. Pero, por ejemplo, Dios no puede viajar, por ejemplo. ¿A dónde va a ir? Pues si está en todo lugar. ¿Cierto? Gracias. ¿Cierto? Qué rebuscado. Dios no puede, hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede no perdonarme si yo le digo, Señor, tú estás obligado a perdonarme a través de Cristo. Dios no puede no perdonarme porque la justicia lo obliga a Él. Entonces hay cosas que Dios no puede hacer y que nosotros deberíamos saber, pero no es el tema. Miren, Cristo desarrolla un lenguaje. ¿Y cómo se llamó este lenguaje? Para que los hombres lo pudieran comprender. Porque había una promesa cuando el hombre cayó. El hombre cayó en el huerto de Edén y Dios al tiro da la promesa. Dios al tiro evangeliza, Dios el primer profeta que existe en la escritura, el primer evangelista, Dios el primer pastor. No son los hombres, es Él. Él le da una promesa y dice... Por cuanto esto hiciste, le dice a la serpiente, te va a arrastrar sobre tu pecho, va a comer polvo todos los días de la tierra, o sea, todos los días de tu vida. Y la mujer le dice que la simiente de la mujer iba a venir una simiente de la mujer que le iba a herir en la cabeza a la serpiente y la serpiente le iba a herir en el calcañar. Entonces Dios da una promesa. ¿Recuerdan que Dios da una promesa? Ya. Entonces, esa promesa era que iba a venir uno un día y iba a vencer al enemigo, que era Cristo. Esa era la simiente, esa era la promesa. Pero mientras llegaba Cristo, porque Cristo no vino al tiro, o sea, el hombre cayó, pecó, y Cristo no vino al 8 días. No, tuvo que haber un cumplimiento de un tiempo. Pasaron generaciones en donde Dios desarrolló todo su propósito para poder hacer volver al hombre de nuevo a la gloria primera. Si no hay otro propósito, Dios no tiene un propósito para ti, para tu vida. Dios te ha llamado para grandes cosas. No, Dios sabe cuál es el propósito que tiene, es de hacerte retornar a Él, que lo vuelvas a disfrutar, que volvamos a su corazón, porque siempre estuvimos en Él, pero el pecado nos separó. Entonces Dios comienza a desarrollar un lenguaje de señales, de sombras, de tipologías que se llaman la Biblia. Entonces, por ejemplo, dentro de las tipologías que se desarrolló entre Moisés y el tiempo en que vino Cristo,
Por ejemplo, Cristo cuando viene, Él trae la realidad de las sombras. Por ejemplo, Él dice, Pablo dice que en el desierto nuestros padres comieron el maná, ¿cierto? Pero ese maná era una tipología de Cristo. Y Cristo cuando habla le dice, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Sus padres comieron del maná y todos murieron, le dice. Pero ese maná me representaba a mí. Entonces cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿se acuerdan? Por 40 años, todos los días Dios le hacía descender un musgo que ellos tenían que recoger todos los días. Y ese se llamaba el maná. Y ellos lo tomaban y las mujeres lo moldeaban y lo ponían en un horno y salía un pan rico de ahí. Todos los días Dios le daba ese pan que descendía. Entonces Cristo cuando viene le dice, ese pan era una tipología, era una sombra. Dios lo estaba llevando a ustedes a un conocimiento para que ustedes se den cuenta que un día ya iban a dejar de comer ese pan y iba a venir la realidad de ese pan, que era una persona, que era Cristo. Ellos bebieron, por ejemplo, miren, del agua de una roca, en el desierto igual, pero esa roca era Cristo. Entonces Pablo dice, todos nuestros padres bebieron de la misma bebida espiritual que bebieron de la roca, pero la roca era Cristo. Entonces Dios desarrolla un lenguaje, miren, de señales, de ejemplos, de sombras, de tipologías. ¿Para qué? Para mantenerlos con esperanza a las personas de que su promesa que hizo a Abraham y a Adán se iba a cumplir un día. ¿Me explico? Está medio cabeceando así los hermanos, como que está medio... Hermanos, si tienen esto duda o algo, me paran nomás y compartimos igual. Entonces Dios desarrolla esta tipología, miren hermano, ¿para qué? Para que el hombre, ellos se fueran dando cuenta de que un día estaba más cerca, el tiempo estaba más cerca. Entonces mire, ¿qué dice allí en Gálatas 4, del 4 al 7? Ya, la Kenita que lo lea. Sí, Gálatas, del 4, Gálatas capítulo 4, del versículo 4 al 7. Corintios 2 y Gálatas, Efesios, Filipenses. Tenía que aprender. Está antes de Colosenses, Gálatas, está después, Corintios, o sea, antes de Gálatas, Gálatas. después de Corintios. ¿Cuál más? Gálatas capítulo 4, versículo Lee la Biblia, hermano. del 4 al 7. ¿No era así? Sí, como Mateo, 4, 7. Sí, ya, ¿qué dice, Kenita? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿Mm? Dios envió a su Hijo, ¿Ya? naciendo de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero, y si Dios por medio de Cristo. Heredero de Dios por medio, Heredero de ¿cierto? Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Mire, Dios desarrolló un lenguaje de señas por un tiempo. La ley fue dada por un tiempo. La ley fue dada como un ayo, como un cuidador. Entonces Dios le da la ley a la nación de Israel para cuidarlos, para protegerlos, para que no se sigan apartando más de lo que ya estaban por naturaleza. Porque por naturaleza nosotros somos desobedientes. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos restringe nuestro comportamiento a través de darnos una ley. Pero eso era un confinamiento. Era como guardarnos en un redil. Y a esto se le llamó redil, a la ley, al antiguo pacto. Un pacto que fue sentado en base, dado externamente, por ejemplo, él lo escribió en tablas de piedra, ¿cierto? Y tenía que conducirte tú de acuerdo a los estatutos y a esos mandamientos que eran externos, que tú los tenías que ver. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba guardando esta nación, lo estaba guardando, lo estaba cuidando. Que ellos por un lado se den cuenta que no lo pueden cumplir, pero por otro lado la ley sirvió como un ayo, como un cuidador, como un tutor de niños. Eso significa ayo. ¿Para qué? Para que cuando llegue el cumplimiento del tiempo, llegue la persona de la cual se estuvo hablando desde la caída del hombre hasta que llegó Cristo, que ellos lo pudieran ver. Entonces cuando viene Cristo, Cristo está delante de ellos y no lo conocen. Y Cristo les dice, escudriñen las escrituras a ustedes que tanto les gusta la Biblia.
A ustedes que tanto les gusta estudiar, tantos cursos que les gusta hacer, escudriñar la escritura, le dice el Señor. A ustedes les parece que en ella está la vida eterna. Pero ellas dan testimonio de mí, le dice. Amén. Y no quieren venir a mí Sí. para que tengan vida. O sea, finalmente llegó la promesa de Dios. Llegó el cumplimiento del tiempo. Dios preparó todo, hermano. Miren, inclusive Dios preparó un lenguaje. Permitió que existieran los imperios, que eran los que colonizaban prácticamente el mundo en aquel entonces. Estuvieron los egipcios, estuvieron los babilonios, estuvieron los medos, los persas, estuvieron después, los conquistaron los griegos, y los griegos Dios utilizó al emperador, utilizó a Alejandro Magno. ¿Para qué? Para poder desarrollar un lenguaje, porque los griegos no les interesaba esclavizar a la gente. ¿Saben lo que hacían ellos? Ellos educaban a la gente, porque el tipo era inteligente y el tipo decía, nosotros no los vamos a maltratar. Lo que le vamos a hacer, le vamos a sembrar nuestra cultura, nuestro idioma. Pero él creía eso, pero era porque Dios estaba preparando el cumplimiento del tiempo para que pudiera venir su Hijo. Entonces, cuando viene Cristo, miren, hermano, cuando viene Cristo, se escribe todo el Nuevo Testamento, se escribe en griego. Todo el Nuevo Testamento en griego. ¿Por qué? Porque era el lenguaje que predominaba en aquel entonces. ¿Por qué? Porque Dios permitió que se desarrollara esto. El tipo colonizó prácticamente todo Asia, Europa, y toda la gente sabía el griego. Pero después de ese imperio griego vinieron los romanos y conquistaron a los griegos. Y Dios utilizó a los romanos. ¿Para qué? Para que se cumpla el dicho que dice, todos los caminos llegan a Roma. ¿Por qué dice ese dicho? Porque los romanos en aquel tiempo, ellos fueron los constructores de camino. Ellos conectaron aldeas, conectaron pueblos, conectaron con embarcaciones, con puertos, todo. Entonces cuando viene Cristo, miren, no solo Dios permitió el cumplimiento de la ley, sino que también permitió que el desarrollo geográfico de todo el espacio en el cual Cristo se iba a mover estuviera acorde para que todo el evangelio pudiera ser expandido rápidamente. Amén. ¿Se da cuenta que todo está bajo la soberanía de Dios? Sí, sí. Entonces viene Cristo y está todo listo, pues, hermano. Pero los que no estaban listos era su propio pueblo. ¡Qué desgracia! Por eso Juan 1:1 dice que a los suyos vino. Después de todo lo que pasó, mire, todo lo que Dios desarrolló, todo el propósito, todo lo que Dios tuvo que hacer por generaciones, por casi 2000 años, para que venga el cumplimiento de su promesa en carne, en hueso. Gloria a Dios. Mira, y ellos, ¿quién eres tú? No, tú no eres nadie. ¿Sabes por qué? Porque Cristo les quebrantaba el día sábado. Hacía milagros, sanaba gente, resucitaba muertos el día sábado. Pero no entendían que cuando Cristo dijo, vengan a mí, todos los que estén trabajados, los que estén cansados, porque yo los haré descansar. O sea, el sábado era una tipología de la persona de Cristo. Cristo es el verdadero descanso, Cristo es el verdadero reposo. Pero cuando les dijo esto, ellos, hermanos, querían matarlo. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron con la ley. Pero ¿sabe por qué se quedaron con la ley? Porque el enemigo sedujo la parte buena del hombre caído y les dijo, ustedes pueden con la ley. Y Cristo, cuando estaba con ellos, ellos le dijeron, nosotros somos siervos de Moisés. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Y qué tipificaba Moisés? La ley. Nosotros obedecemos lo que está escrito, lo que dice el texto así. Pero esto, miren, hermano, tú lo puedes aprender de memoria y de nada te va a servir, porque esto es un libro, son hojas. La Biblia es un libro. El que contiene la vida es Cristo. Amén. Si esto no te conduce a la persona de la que está hablando, nuestra lectura es vana, completamente. amén. Nuestro aprendizaje. No nos sirve de nada leer un versículo si no nos lleva a Cristo, porque todo es testimonio de Él. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, el antiguo pacto, miren, hermano, era un pacto que estaba sentado sobre bases que eran muy lejanas para poder llegar a Dios. Entonces, Cristo dice que había un corderito que se hacía sacrificio para los pecados, para quitar los pecados. Y ahora, ¿quién es el cordero? Cristo el cordero. Había un templo en donde se alababa a Dios, se servía. ¿Quién es el templo hoy día? Cristo el templo, porque cuando Cristo llegó al templo y estaban todos vendiendo, ¿cierto? Y da vuelta las cuestiones y dicen, destruir este templo, le dicen, destruyen este templo y al tercer día lo levantaré. Y él le dice, oye, en 49 años construimos este templo y tú dices, ¿en 3 días lo vas a levantar?
Pero él no está hablando del templo físico, está hablando del templo de su cuerpo. Pero su cuerpo, miren, es un hombre corporativo que se levantó cuando resucitó con todos nosotros. Amén. Nos llevó a todos nosotros a la muerte, pero no nos dejó muertos. Nos resucitó en su cuerpo. Sí. Ese es el verdadero templo. Entonces, el templo de Israel en el antiguo pacto era solo una tipología del cuerpo de Cristo hoy día, que es la iglesia. El cordero era una tipología del verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Había un sacerdote. ¿Quién es el sacerdote hoy día? Cristo es nuestro sacerdote. Había una roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Estaba el agua. ¿Quién es el agua hoy día? Cristo es el agua. Entonces todo es una tipología de esta persona. Por eso Dios encierra todas las cosas en una persona. Y Dios te da a esa persona, a ti y a mí. Amén. Por eso dice lo que leyó Kenita. La Kenita lo leyó, ¿cierto? Sí. Sí. Dice que Dios, ¿qué hizo Dios? Nos dio, miren, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea, nos envió a su Hijo, ¿a dónde? A nuestro interior. Ya no es eterno el caminar con Dios. ¿Amén? Entonces este pacto nuevo, miren, tiene que ver que Dios viene en la persona del Hijo encarnado, ¿a qué? A lo que leemos en el comienzo. Diciendo primero, miren, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. O sea, Dios no está tan interesado en esto de los sacrificios, de que todos los días, porque los sacerdotes todos los días tenían que estar sacrificando animales, rociando sangre. ¿Para qué? Solo para cubrir el pecado de las personas. Dios no le agradaba eso. Y diciendo luego, miren, aquí habla él, versículo 9 del capítulo 10 de Hebreo. He aquí que vengo, Dios. Este está hablando el Señor. Para hacer tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Miren, quitarlo primero. ¿Para qué? Para establecer esto último. O sea, había que quitar todas las sombras, había que quitar todas las tipologías. Ya pasó el antiguo pacto, pasó los tiempos de la ley, pasaron los profetas, pasaron los salmos, pasaron las sombras. Ahora vino la realidad, ahora vino el cumplimiento de la promesa de Dios que le hizo a Abraham. ¿Se da cuenta? Entonces Dios dice, voy a establecer un nuevo pacto ahora para la casa de Israel. Mejor que el primero. Ahora voy a poner mi ley, la voy a poner en sus mentes, dice el Señor, mire. Amén. Y la voy a escribir en las tablas de su corazón, no en tablas de piedras como el antiguo pacto. Lo voy a escribir, este nuevo pacto, lo voy a escribir en las tablas de su corazón. Y además le voy a dar mi propio espíritu, le voy a dar mi propia vida. Y nadie le va a decir a su hermano, oye, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Cómo es posible esto? Si estábamos separados de Dios, si no teníamos comunión con Él, no teníamos cómo llegar. Ni la ley nos podía acercar a Dios. Solamente a través del sacrificio de Cristo, que quitó los pecados de una vez y para siempre, y para siempre. Por eso cuando tú pecas y yo peco, miren, el problema no está en Dios, ni está en la sangre insuficiente que Cristo vertió en la cruz. El problema está en nuestra conciencia, en nuestra mente, que no logramos comprender que Cristo no está muriendo todos los días por nuestros pecados y las maldades que cometemos, sino que su sangre, miren, permitió que tú y yo seamos justos de una vez y para siempre. Amén. Sobre este pacto, miren, el Señor hoy día te tiene a ti y me tiene a mí. Y para esto era necesario quitar todo lo antiguo para establecer lo nuevo. Miren, para terminar, 2 Corintios 3:6. 2 Corintios 3:6. Sí, ¿quién lo puede leer? ¿Cuánto llevamos, Jenny? Llevamos 34:2. Ahí estamos, quedan 5 minutos. Ya, yo lo voy a leer. Ya. El 3:6, ¿cierto? Sí. 2 Corintios 3:6. ¿Qué dice? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Léelo de nuevo, a ver, Jenny. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, Amén. porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Si la letra mata y el espíritu vivifica, ¿de qué está hablando? De la ley. ¿Por qué mata la letra, hermano? Porque la letra no tiene vida.
O sea, la ley no nos podía vivificar a nosotros, no nos podía regenerar interiormente, no nos podía hacer nacer de nuevo el cumplimiento de la ley. Por eso un cristiano que quiere comportarse, miren hermano, que busca la conducta para tratar de agradar a Dios, está en una ley y la ley no le puede dar vida. No funciona. ¿Qué es lo que le da vida? Cristo, el Espíritu. Entonces por eso dice lo que leía Kenita, que para esto Dios envió su Espíritu a nuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. La ley no puede clamar, la ley no puede dar vida. La ley es solamente para exponer que nosotros estábamos mal y que necesitábamos de un Salvador. ¿Se da cuenta? Entonces lo que acaba de leer aquí la Kenita, o sea la Joanita, ¿qué hizo Dios entonces con nosotros? ¿Cuál es ahora, cómo se llama? El trabajo de nosotros hoy día como hijos de Dios. ¿Qué hizo Dios con nosotros en realidad? Al darnos todo esto, porque no es menor lo que hizo Dios, ¿cierto? Acá dice que Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. ¿Y cómo nos capacitó? A través de su Hijo que está dentro de nosotros. A través de su Hijo que está dentro de nosotros. Entonces, Pablo dice aquí en Corintios, dice que nosotros no somos competentes por nosotros mismos, Claro. sino que nuestra competencia proviene ¿de dónde? De Dios. Entonces cuando tú oras al Señor y dices, Señor, ¿sabes qué? Yo no tengo ninguna posibilidad de desarrollar esto, de comprender esto, de impartir esto, de dar a conocer esto a las personas, este nuevo pacto que mora en mí. ¿Cómo lo hablo? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo expreso? Entonces Dios dice, está bien. Qué bueno que puedas considerar que no está en tus capacidades. Porque Dios nunca quiso adiestrar al viejo hombre, sino que lo llevó a una cruz y lo crucificó. Amén. ¿Y qué hizo ahora? Nos dio una nueva creación. Amén. Hay un nuevo hombre en nosotros que está capacitado. ¿Para qué? Para impartir vida. Para dar a conocer este nuevo pacto, el nuevo propósito de Dios. Y nos hizo, miren, ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto. No escrito, no de letras, porque la letra mata. O sea, yo no me puedo parar aquí y no le puedo estar diciendo, hermano, hay que dejar de pecar. Hermano, hay que orar más. Eso es conducta. Sí. Tú tienes una vida en tu interior que se está desarrollando conforme a la imagen de Cristo que Dios puso en tu interior para que eso se vaya reproduciendo en ti. Y de a poco, paulatino, tú te vas dando cuenta, pero ¿cómo esto? Ahora comprendo esto, dejé esto que no podía dejar, lo estoy dejando. ¿Por qué? Porque hay una vida en tu interior que Sí. se está desarrollando. Sí. Amén. Que tiene toda la potencia de Dios, que tiene todas las victorias de Dios, tiene todas las victorias de Cristo, tiene el cumplimiento de toda la ley. Dios se agrada de tu persona ahora, porque en nuestro interior está viviendo Cristo. Amén. 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 Y esta competencia, hermano, no proviene de nosotros, sino que proviene del Señor Jesús. Mira lo que dice Hebreos 8, con este terminamos. Hebreos 8, 8 al 11. Este es el nuevo pacto que hizo Dios con nosotros. Miren. Y esto es lo segundo, esto es lo último. De aquí ya no hay nada más. Nunca más va a venir otro Cristo. Nunca más va a venir otro Hijo de Dios. Él vino una vez y para siempre. Nunca más va a haber otro como Él. Amén. Ni ninguno como nosotros. Nosotros, usted y yo somos únicos, hermano. Somos únicos. La iglesia es única. Tiene una identidad única. Tiene una vida única. Tiene un corazón único. Y un espíritu único. Amén. Y en eso nosotros debemos andar. En lo mismo sentir. En lo mismo pensar. ¿Por qué todos pensamos lo mismo y sentimos lo mismo? Porque tenemos una vida en nuestro interior. Si nosotros anduviéramos en la vida natural, miren, estaríamos en desacuerdo. No, el hermano está hablando pura herejía. O la hermana está diciendo, cierto, pura blasfemia. Eso está en discordia porque no están en la misma vida. Entonces, miren, dice Hebreo 8, del 8 al 11, porque reprendiéndoles, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, miren, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, miren, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo,
Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque, miren, seré propicio a sus injusticias y nunca más, miren, nunca más Recuerda. me acordaré de sus pecados Gracias, y de sus papá. iniquidades. Gracias, Señor Jesús. ¿Te das cuenta? Este es el pacto que hizo el Señor. Entonces, ¿Cristo era necesario que viniera? Sí. ¿Por qué? Porque tenía que quitar todo lo antiguo, todo lo viejo. Lo primero, el pacto, la ley, el primer pacto, el hombre caído. Tenía que terminar con la vieja naturaleza, con el yo, con la carne. Tenía que terminar con el pecado, con los pecados. Tenía que terminar con la muerte, porque eso está en el antiguo pacto. Tenía que terminar con el juicio. Tenía que terminar con la condenación. Tenía que terminar con la muerte, con el imperio de la muerte. Tenía que vencer al diablo. Tenía que vencer todas las potestades, todas las autoridades. Y eso lo hizo todo en la cruz. Entonces, cuando Cristo está muriendo, dice: consumado es. O sea, todo está cumplido. El antiguo pacto lo cumplí, Padre. Lo cumplí todo. Consumado es. Es consumado todo. O sea, de aquí en adelante todo va a ser nuevo. Por fin se va a establecer mi pacto, dice el Señor ahí. Entonces, en Cristo está establecido un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Él fue el único que pudo terminar con el cumplimiento del viejo. Amén. Gracias. Y ahora estamos en una nueva vida. Sí. No andamos la ley. Sí. No andamos por conducta. Amén. No andamos por mandamiento. Amén. No, Dios lo escribió en tu corazón. Sí, amén. Amén. Te conduces por una vida que cuando quieres hacer algo malo te frena. Y lo sientes miedo, sientes temor, sientes reverencia al Padre de hacer esto. ¿Por qué? Porque hay una vida en ti que te está avisando, que te está diciendo: no hagas esto. Pero no te riges porque alguien te lo diga, Sí. sino porque hay una vida que está en ti. Sí, amén. Y El todo Espíritu eso lo Santo vamos de viviendo Dios. nosotros diariamente. Queremos Miren, experimentarte, Señor. Esto es ser ministro de un nuevo pacto, ser ministros competentes. ¿De qué? De dar a conocer que Cristo nos habita, una persona, y que todo lo viejo terminó. Cristo Amén. venció. Hoy día somos cartas leídas al mundo diciendo: Cristo venció, Amén. estamos en un nuevo pacto, Señor. todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Sí. Eres una nueva criatura, eres amado, Amén. como decía la alabanza que cantábamos, Amén. ¿cierto? Sí. Nosotros somos quien Dios dice que somos. Amén. Somos escogidos, Señor. somos perdonados, somos amados, somos herederos, coherederos Sí, con Cristo, especial sí, tesoro, sí. estamos en lugares celestiales, somos la iglesia, Amén. la niña de sus ojos, Amén. tenemos herencia, somos reyes y sacerdotes. Hermano, ¿qué más queremos? Si no lo podemos ver esto, Señor, permíteme ver la realidad que está en mí, porque no está afuera, hermano. Sí. Tú eres el bendito y la bendita por el Señor. Sí, amén. 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 Que el Señor nos bendiga. Gracias.